se lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo y al gauchaje hace el entusiasmo que temblar de coraje. Y ya paisano fueron libres los pueblos americanos. Bienvenido, compañero ruso. Buenas. Bienvenido ¿Cómo va? a quienes nos siguen ahora en vivo y a quienes nos verán a esta edición semanal de la ANCU TV en colaboración con Crítica 21 para ir calentando motores y o calentando el fuego parlocro en esta semana de mayo que nos agarra con fresco en Buenos Aires por lo que veo. ¿Cómo está, Federico? Con mucho frío, pero bien. Pero está Bueno, bueno que esté el frío, así podemos tomar el chocolate, comer el locro y todo lo que corresponde a esta semana de mayo. Excelente, excelente. Bueno, vivimos en épocas de revisionismos históricos, en donde, bueno, van siempre saliendo cosas nuevas de la semana de mayo. Nosotros empezábamos con un video de la Sole, no sé si compañera, no sabría ahí, digamos, cómo es el tema. Igual no interesa a esta altura de las circunstancias. Una artista folclórica, todo lo que Viva la Patria, ¿no? Escuchamos ahí revolear un pañuelo y empezamos con Viva la Patria. Bueno, y usted ha preparado una pequeña introducción, un desarrollo, mientras después algunos compañeros se van a ir sumando acá a la transmisión. Así que, si le parece ir arrancando, estamos en condiciones. Arrancamos entonces. Para entender la Revolución de Mayo, primero tenemos que irnos a la fundación del Virreinato. Previo a ello, a la fundación del puerto de Santa María de los Buenos Aires. Este puerto, cuando se fundó porque los españoles llegaron y para que no lo tomaran los ingleses, establecieron acá un lugar donde principalmente los que vinieron fueron todos esos españoles del sur de España, que la mayoría no eran de raza europea, sino que descendían de los semitas que vivían en el sur de España, y tuvieron, cuando llegaron acá, su mestizaje con los originarios. Esto creó una identidad propia, acompañado del pensamiento de los jesuitas, que también fueron enviados porque la Iglesia Católica no los quería en Europa, con lo cual ya se empezaba a armar una identidad propia, identidad que se refleja cuando se producen las invasiones inglesas en 1806 y en 1807, donde es el propio pueblo el que no quiere la invasión de otro. Se va. Acá estoy de vuelta. Lo que ocurre es que Inglaterra, cuando se empiezan a desparramar las ideas del enciclopedismo, el pensamiento ilustrado y todo este pensamiento que surge en Francia, y Estados Unidos los toma con la Declaración de los Derechos del Bill of Rights,
y Estados Unidos se libera del Imperio Británico, Inglaterra necesita tener otro punto de control de América. Entonces empieza a mirar a este pequeño puerto con el cual Inglaterra siempre manejó el contrabando. Los pocos españoles que vivían acá en aquel entonces manejaban un monopolio en la aduana y todo lo que traía Inglaterra lo hacían pasar como que era español y así lo vendían más caro para las clases más altas de esta región. Lo cierto es que cuando en 1775 Estados Unidos declara su independencia, en 1776 se declara el virreinato. Como dije, ya el pueblo estaba constituido, la argentinidad ya estaba hecha. Ahora bien, cuando Napoleón toma España, esta identidad nacional de la América como patria grande ve la oportunidad, diciendo falsamente que estaban apoyando al rey Borbón, ve la oportunidad para iniciar un camino de independencia y de libertad. Pero antes de avanzar en esto y continuando con lo que estoy explicando, quisiera decirle cómo era el virreinato, ¿no? En 1810, cómo estaba compuesto. Bueno, el virreinato en total, o sea, desde Buenos Aires al norte hasta Jujuy, había entre 500 o 700.000 habitantes. Esto es un censo que había hecho Cisneros en su momento. Y en Buenos Aires en 1810 había 40.000 habitantes. Se calculó que alrededor del 60% de estos habitantes eran pueblos originarios, afrodescendientes, que eran los esclavos, y mestizos, que son estos mestizos, los hijos de estos primeros españoles que llegaron, que eran los famosos moros, con los originarios. Y que solo el 1% de la población era español de la península, el restante eran los criollos, digamos que un 40% eran criollos. Es decir, hijos de españoles nacidos en América. Este contexto nos da una visión de lo que era y el por qué la necesidad de independencia. La mayoría no era español, no quería ser parte del Imperio Español, pero tampoco quería ser parte del Imperio Británico. Había una cuestión importante, era que como los españoles manejaban el monopolio del mercado a través del contrabando, había necesidad de destruir a ese poder, a esos grupos de ricos que manejaban el virreinato, y por eso surgen todos los movimientos que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo. Voy a hacer una pequeña, acá en el libro de Felipe Piña, Los mitos de la Argentina, cómo estaba compuesta Buenos Aires en aquel entonces. En la página 221, dice: en las calles de Buenos Aires no se ven en las horas de la siesta más que médicos y perros. Así describía a la gran aldea un viajero francés. Y es que el pasatiempo preferido de los porteños era dormir la siesta. Tampoco había mucho que hacer. Las actividades principales eran la ganadería y el comercio, que se manejaban con poca mano de obra y una visita cada tanto al lugar de producción y servicio. Piña dice: ir de shopping llevaba muy poco tiempo. Bastaba atravesar la Plaza de la Victoria y recorrer la Recoba, donde estaban los puestos de los bandoleros, como se llamaban entonces a los merceros, frente a una doble fila de negocios de ropa y novedades. Todas estas ropas y novedades eran todas importadas del Imperio Británico, obviamente. Esto daba cierto margen para la vida nocturna. Sí había vida nocturna, se ve que a los argentinos siempre nos gustó la vida nocturna, que tenía en las tertulias su expresión más elegante. Las casas de las familias más acomodadas recibían a viajeros, vecinos y amigos para divertirse y hacer negocios. Las tertulias se prolongaban hasta después de la medianoche, entre empanadas, recitales de poesía, música y comentarios políticos y de moda. Una de las más famosas tertulias era la que ofrecían frecuentemente los O'Gorman. Don Tomás O'Gorman y su esposa, Anita Peritón, recibían a lo más granado de la sociedad, entre otros al propio virrey Cisneros.
Un nacido concurrente de la tertulia era el inglés John Parrish Robertson, que se asombraba de la buena conversación de las porteñas y la precocidad de las niñas que a los 7 años ya bailaban el minué a la perfección. Siempre la Solo lo comprenderán quienes han vivido en pueblos de 40.000 habitantes, ¿no? Claro. Las tertulias eran además la ocasión indicada y casi la única para que las adolescentes consiguieran un novio. Una vez a la semana, la parte más sana del vecindario, o sea, los ricos, como definía el cabildo a sus miembros, que eran los propietarios porteños, concurría al teatro para asistir a las paquetas veladas de ópera y disfrutar de obras del teatro de la Bardén. Después dice que había corridas de toros que convocaban por igual a ricos y pobres. En 1791 se inauguró la Plaza de Toros en Montserrat, donde es ahora 9 de Julio y Belgrano, esquivando podía escucharse los cielitos, que eran verdaderos alegatos cantados sobre la situación política y social de la época. O sea que ya el criollaje, el mestizaje, los afrodescendientes empezaban a hacer sus críticas a la sociedad en la que estaban viviendo. La ruleta y los juegos de azar tenían su sede en la casa de Martín Echarte, una especie de casino colonial donde también se jugaba el ajedrez y por supuesto se hablaba de política. Algo muy porteño eran los cafés, que eran los ámbitos habituales, naturales de reunión. Y todos discutían de política en la época de mayo de 1810. Café que trajeron los árabes de España, ¿no? Porque los otros, los innombrables, toman té, digamos. Claro, nosotros, por eso te digo, por eso arranqué refiriéndome a que el origen es ese mestizaje entre el español moro con el originario. A la hora de comer afuera no había mucha variedad, se podía tomar algo en la cafetería francesa, pero la Fonda de los Tres Reyes era el único restaurante que había. Después había otro que era la casa de Monsieur Ramón, que era un chef francés. Con la revolución irán cambiando las costumbres y procederá una lenta pero firme deshispanización que se verá reflejada en las costumbres, la forma de hablar y vestimenta. Las mujeres mantendrán la mantilla, el peinetón y el abanico, pero vestirán cada vez más a la francesa, y los hombres más a la inglesa con galera y todo. Este contexto está asociado también con que como solo exportábamos ganadería, hay algo muy relevante, que es que las comidas que nosotros decimos típicas argentinas, realmente eran las comidas de los afrodescendientes y los mestizos. O sea, las achuras, el choripán, era comida típica del ser argentino, viene de los pueblos originarios y de los afrodescendientes. Ahora bien. Claro, los pueblos originarios ya conocían las vacas, digamos, claro. Claro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos, y acá quiero leer este libro, Historia Confidencial. Este libro se basó en un programa que hacían Pacho Donel, José Ignacio García Hamilton y Felipe Piña en Radio Mitre, y se lo transcribió en el libro. Y en este libro discuten distintos próceres, y el primero que hablan es de Manuel Belgrano. Ahí cuando citan a Belgrano, marqué unas páginas para leerlo, lo dicen que a Belgrano lo congelaron como militar, que eso fue lo que hizo Mitre, por eso siempre hablamos del general Belgrano, cuando Belgrano no era un general, y lo peor que se hizo fue solo limitarlo como el creador de la bandera. Y que hay una plaza, dice Pacho Donel, que está como militar, y que esa plaza, esa estatua del Belgrano general y no el Belgrano político, la hace Sarmiento el 24 de septiembre de 1873. Pero García Hamilton dice que realmente Belgrano fue un abogado de profesión, economista y educador.
O'Donnell agrega que estudió filosofía en el Colegio San Carlos, a cargo del doctor Luis Chorrarín. Y después se fue a terminar de estudiar sus estudios en la Universidad de Salamanca. Cuando él está allá en la Universidad de Salamanca, empieza algo destacable, dice Felipe Piña, es que por sus excelentes calificaciones Belgrano tiene la dispensa papal para poder leer los libros prohibidos. El permiso decía que podía leer y retener todos y cualquiera libros de autores condenados y aún herejes de cualquier manera que estuvieran prohibidos, cuestionando, sin embargo, que no pasen a manos de otros, exceptuando los pronósticos astrológicos que tienen supersticiones y los que ex profeso tratan de asuntos obscenos. Con lo cual, tenía carné de masón. Exactamente. Belgrano pudo acceder a toda la bibliografía que después él trae para acá. Belgrano, a diferencia de Moreno, era un hijo de un italiano, un comerciante genovés, que era parte del monopolio de los que hacían esos negocios en la aduana. Por eso Belgrano estuvo un tiempo manejando la aduana. Pero el principal manejador de la aduana en aquel entonces fue alguien con un apellido muy ilustre para nosotros, que es Martínez de Oz. Martínez de Oz, 2 puntos del linaje. Claro. Mariano Moreno, al igual que Belgrano, pero Mariano Moreno viene de una familia más humilde, no intentan, sino que empiezan a construir un concepto de nación y un concepto de Estado y cómo tenía que funcionar. Cuando Mariano Moreno recorre y va, mirá, vos que estás de allá, él, dice Felipe Piña, él siente verdadera vergüenza de la decisión de los naturales de Misiones y le restituye todos los derechos que corresponden a los ciudadanos plenos. Dicta el famoso reglamento para las misiones que, según dicen los constitucionalistas actuales, fue el primer ensayo constitucional de la República. Consta de 30 artículos notables por su contenido social, político y económico. Distribuye tierras, crea capillas y escuelas en cada población. Los obliga a agruparse para fomentar la sociabilidad y la convivencia. Lo que pasa es que acá en el monte los indios eran ásperos como la Gran 7. Y bueno, pero la idea era integrarlos, pero no integrarlos a una hispanidad, sino a una patria grande. No era que perdieran sus derechos ni sus formas, sino que entendieran que así como ellos eran, tenían derecho a ser como ellos eran. Los derechos del ciudadano y la evolución ellos planteaban, ¿estoy de vuelta? Sí. Ellos planteaban el libre comercio porque querían sacar hacendados. Dice Mariano Moreno, mi ánimo se abatió y conocí, no, Belgrano, perdón, mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tales útiles materias, me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, que aún no lo dieron, o tal vez lo dieron durante el peronismo. Felipe Piña dice que yo creo que Belgrano era el gran cuadro potencial de la revolución, el que podía conducir la revolución. Es por eso que lo mandan a hacer una guerra y lo cierran como un general. Porque Belgrano insistía que no solo teníamos que hacer agricultura, sino que teníamos que hacer industria. Decía, la felicidad de un pueblo no se consigue sin el socorro de la oficiosa industria. No hay desarrollo si este ramo vivificador no entra a dar valor a las rudas producciones de la una y materia. Es decir, estamos viendo que lo que plantea Belgrano es
la educación del pueblo, el respeto al originario y el desarrollo de una economía que, si bien partía de la agricultura, tenía que tener un desarrollo industrial. Hay un punto interesante que discute, es que Belgrano, como en aquel momento las monarquías se volvieron a retomar el poder, plantea que nosotros podríamos tener una monarquía constitucional, pero él quería que la monarquía sea incaica. Los descendientes de Tupac Amaru sean los reyes de la patria grande. Claro, la playó con todo. La libertad enciende a quien ofende, tanto su ego se desarma como el fuego que sorprende. Y no es un sueño, es algo que vos y yo hacemos nosotros, entonces así también lo defendemos. Y cuestionando, fortaleciendo, cuidando viva una luz que a los que están ciegos por el poder siempre querrán desvanecer. Algunos hombres tal vez viven en la verdad, ¿son acaso los que cambian el rumbo de la historia con sus gestos, sus acciones, persistiendo en la memoria, la que escriben con los hechos, llevando a sus pueblos a la libertad y gloria? Y esos pueblos que son un pueblo, nuestro continente, nuestra gente, un destino, una vida, la patria hermanada, una misma fuerza sin fronteras. Me confundo entre la gente y el amor impersonal que en un abrazo se desprende. Estamos bajo un mismo sol que rige un pulso, una canción es una convicción. Por todo eso es la voz de la revolución. Mátame, llévame hasta el infierno y tráeme de vuelta, déjame, viviré siempre en las memorias. No soy yo quien te habla, es la voz de los muertos que viven. Si al final te encontrará insatisfecho, una mejor sonrisa, estarás venciendo a los prejuicios que rigen las leyes del éxito. Así que deja que lo muerto te enseñe como a quienes no mueren, ni que habrá sido con esa dignidad. Acá seguimos. Acá seguimos. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Estoy? Ahí estamos, Sí, te estoy, ¿no? caíste, se te fue el internet y ahora parece que volviste, pero mucho mejor. Estoy todavía, ¿no? ¿En vivo? Sí, sí, estamos en vivo todavía, pusimos Esto fue un el temita de ataque tucumano que no nos deja avanzar. sal juglar, un loquillo que hace música, ahora ya volvimos. Estoy acá, sigo acá. Bueno, sigamos entonces. Sí, sí, estás. Es por eso, como dije, que cuando Belgrano demuestra todas estas ideas, no tienen los porteños, la oligarquía porteña, mejor idea que decir, bueno, Belgrano, volvete a Buenos Aires y dejar, primero mandarlo como generar una guerra a un abogado, pero que Manuel Belgrano pudo tener una gran unión con el pueblo tucumano, y es ese pueblo tucumano, el aguerrido y el que ayuda a Manuel Belgrano con el éxodo jujeño y que permite el éxito de Manuel Belgrano en la guerra para independizar la América del Imperio Español. Cuando ven este éxito, la Junta de Mayo lo manda a llamar. Pacho Donel nos dice que es muy fascinante
Hoy ando muy mal de señal. Bueno, cuando Belgrano deja de ser... sí. Hoy... Acá estoy de vuelta, no se preocupen, sigo vivo. Te vemos y te escuchamos. Belgrano decide ponerse a disposición de San Martín. Estas charlas son interesantes porque tenemos lo siguiente. Cuando dice Pacho Donel, cuando Belgrano es llamado a Buenos Aires para ser juzgado por sus derrotas, en el camino don Manuel escribe a don José de San Martín: acuérdese usted siempre de que es un general cristiano, apostólico y romano. Ocúpese usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte respeto de cuanto diga nuestra religión. Belgrano fue uno de los próceres más católicos en una época muy volteriana, cuando lo más progre era ser un agnóstico o un ateo, un crítico de la religión. Su religiosidad está acentuada tácticamente en su campaña altoperuana porque debe equilibrar a Castelli, que fue sumamente agresivo con el clero católico, porque con razón decía que la Iglesia Católica apoyaba a los españoles. Dijo que la Iglesia Católica apoyaba a los españoles y ahí tácate. Chau, nos vemos. Hubo una interrupción ahí, un virus en el canal. ¿Cómo estás, Michel? Compañero, bienvenido. Acá estamos. Con el frío que está llegando a la Argentina, despacito. Para ver si en esta semana de mayo, bueno, vemos que se va presentando. Aparentemente el Viva la Pepa viene firme, digamos. Locro habrá. Sí. Ahí se nos cayó de todo. Hoy está con problemas de conexión el compañero ruso. Está de Ramos Mejía, ¿verdad? Está de Ramos Mejía, nos estaba compartiendo la composición inicial del virreinato, ¿no? La llegada de los primeros enviados de Europa, que eran moros españoles de ese resabio de la conquista árabe en España, ¿no? Y que esos fueron los primeros que se mezclaron con los pueblos originarios que estaban acá. ¿Estamos por ahí o quedé ahí loco? Bueno, muy bien, a ver si lo recuperamos ahí al compañero. ¿Estoy ahí? Sí, estoy acá. Perdón que se me corta cada rato porque, viste que, por eso yo siempre trato de conectarme, pero no, el otro día ya funcionaba bien, hoy funciona mal allá. El otro día funcionaba espectacular y hoy cuando recién volvés funciona genial, después te vas así como apagando despacito. Y es la historia de mi vida. Pero ahora no, y bueno, ¿qué va a ser? Pero ahora te recibimos joya, ahora volvimos a conectar. Estábamos con Belgrano, digamos, y la iglesia católica, la iglesia, digamos, que estaba ahí mezclada.
Eso. Belgrano tiene algo muy particular que la historia oficial lo oculta, que es un buen vínculo con Juan Manuel de Rosas, a tal punto que el hijo de Rosas no es de Rosas, sino que es de Belgrano, que es el hijo de la hermana de Encarnación Escurra, que lo toma Rosas para que no quede manchado el nombre de su nuera, ¿no? ¿Nuera? Sí, o sea, no sé cómo se dice, bueno, no importa. Pero en el libro de estos tres pensadores de la historia, después hablan de Moreno, y de Moreno hablan que tuvo una educación casera, porque su madre, Ana María Valle, sabía leer y escribir. Entonces, algo que era de varones, pero él pudo aprender con su madre, y después fue a la Escuela Rey del Colegio San Carlos. En el Colegio San Carlos tuvo el profesor Alfred Cayetano Rodríguez, que le marcó su vida. Fue tanto el tema de Moreno asociado con la fe religiosa, que su familia pensaba que Moreno iba a ser sacerdote. Pero cuando Mariano Moreno parte en carreta rumbo al norte, Ahí, bueno, ahí acá estamos. estamos de vuelta. Cuando Moreno va al norte y se enferma y queda en Tucumán, ahí cuando él se queda en Tucumán, los tucumanos le dicen que había aguas sanadoras en Tucumán y él se cura. Entonces a partir de ahí deja sus inclinaciones religiosas y empieza a ver cómo viven los pueblos y empieza a ver la injusticia que hay entre esas oligarquías terratenientes y las poblaciones devastadas. Así que cuando vuelve a Buenos Aires, él quiere empezar a hacer una con la Gaceta de Buenos Aires, por eso a Moreno se lo asocia con el Día del Periodista. Él empieza a contar lo que está pasando y que hay que cambiarlo. Realmente Moreno no era este blanquito de moflete que vemos ahí, sino que realmente era un hombre que tenía la cara picada con viruela y era mulato. Él cuando... Sí, descendía de mulatos, Moreno. Como Jesús que no tenía ojos claros, digamos. Exactamente. Pero bueno, el poder le va cambiando, ¿viste? El poder Claro. dominante Ya se habían dado cuenta que la cuando, publicidad funcionaba, digamos. claro. Bueno, cuando Moreno está en Potosí, ve cómo se explotan a los originarios y a los esclavos afrodescendientes y se da cuenta que hay que hacer algo por esta gente que no son nada más ni nada menos que trabajadores. Moreno se junta con Castelli y empiezan a pensar cómo hacer la revolución. Todavía no estaba en marcha la Revolución de Mayo, pero ya tenían las ideas. Ellos querían la independencia, pero no podían decirlo abiertamente. Por eso, como dije al principio, ellos hablan de que querían apoyar al rey Fernando. Lo que... Algo interesante que se habla acá, que Mariano Moreno, en un artículo que escribe que se llama La representación de los hacendados, que lo había escrito con Manuel Belgrano,
hablan de que no solo con la economía agraria se podían hacer las cosas, sino que había que avanzar, había que prohibir el comercio libre porque eso atentaba con el desarrollo de la industria nacional. Bueno, él en la Gaceta de Buenos Aires escribe: el pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Él, por el pueblo, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras no por riquezas que excitarán su codicia, no por el número de tropas que en muchos años no podrán igualar a las de Europa. Lo seremos solamente cuando renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso. A Belgrano siempre se lo trató de un jacobino, cuando escribe su famoso plan de operaciones. En el plan de operaciones Moreno dice: se deberá montar una oficina de 6 u 8 sujetos que escriban cartas anónimas, y esto parece los trolls de Milei, fingiendo o suplantando nombres y firmas para sembrar la discordia y el desconcierto, cuidándose de imponer los ánimos del populacho contra los sujetos de más carácter y caudales pertenecientes al enemigo. ¿Qué decía él? Que había que empezar a hacer cosas para convencer a la población de que el que gobernaba, hasta ese momento que era el virrey, hacía cosas malas. Entonces, con nombre falso, hacer publicaciones para que así la gente empezara a rebelarse. Tipo fakes. Exactamente. De ahí es que es muy mal visto muchas veces. Moreno dice: debe observarse la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos de la causa. La menor semiprueba de hechos, palabras contra la causa debe castigarse con la pena capital, principalmente si se trata de sujetos de talento, riqueza, carácter y alguna opinión. A los gobernadores, capitanes, generales, mariscales de campo, coroneles, brigadieres que caigan en poder de la causa deben ser decapitados. En cambio, la justicia no era la misma para los amigos. Al amigo todo, al enemigo la injusticia. Y él explica que esto es así porque no puede haber una revolución, y ahora me voy ya a su libro, El plan de operaciones de Mariano Moreno, donde él, a ver si lo tengo acá, para que no lo encuentro. Dice: la moderación fuera de tiempo no es cordura, ni es una verdad. Al contrario, es una debilidad cuando se adopta un sistema en que circunstancias no lo requieren, como la actual. Igual como la actual. A ver, sigo. El menor pensamiento de un hombre que sea contrario al nuevo es un delito. Los cimientos de una nueva república nunca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, dice Moreno, mezclado con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir su progreso. Pudiera citar los principios de la política y resultados que consideran los principales maestros de las revoluciones. Que omito el hacerlo por ser notorias sus historias y por no diferir algunas reflexiones que se me ofrecen acerca de la justicia de nuestra causa, de la confianza que debemos tener en realizar nuestra obra, de la conducta que no es más propicia a observar, como igualmente de las máximas que podría garantizar nuestros emprendimientos. Agrega: los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar a nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslos en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria,
franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a mano llena, pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelezamiento que les habían producido los chiches y coloridos avalorios. Aprendamos a nuestros padres y que no se escriba de nosotros lo que se escribió de los habitantes de la antigua España con respecto a los cartagineses. Está claro que el proyecto, el plan revolucionario de las operaciones de Mariano Moreno era un plan destinado a desarrollar una industria y defender los derechos de las personas. Yo acá tengo Moreno y la igualdad de derechos, me lo marqué. Sí, Dante, ahora estoy en un programa. Estoy en el programa, ahora vos, hijo. Dice, mira, Moreno dice, en los países de minas no se ve sino la opulencia de unos pocos con la miseria de infinitos. Y plantea, como Belgrano, que desde el descubrimiento empezó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicio de sus amos, jueces y curas. Esta parte que dice que los que nacimos en esta tierra no nos queremos someter a las opresiones de nuestros amos, revela el porqué de las invasiones inglesas y que es el pueblo el que lo rechaza. Dice también, la variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o condenar a sus enemigos y dar una nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno a los altos destinos que se ha encomendado en sus manos. Ellos ya estaban planteando la idea de establecer derechos en una constitución y ahí se plasmaba lo que los gobiernos tenían que respetar. Y si los gobiernos no respetaban estos derechos, el pueblo tenía que rebelarse y sacarlos. Bueno, Moreno, al igual que Belgrano, desarrollaron escuelas y dieron lugar a la mayoría de los pueblos originarios que tengan el manejo de sus propias tierras. También explica que hay que usar plata del Estado para la fomentación de las artes, la agricultura, la navegación y construir una empresa, una industria para que no dependamos más de la industria extranjera. Todo esto que plantea Moreno en su plan de operaciones es que mucho después queda en nuestra Constitución. O sea, ya plantea los derechos de las personas, ya nos lleva adelante todo lo que hoy se está perdiendo. Con respecto a las personas, dice, el gobierno debe tratar y hacer publicar con la mayor brevedad posible el reglamento de igualdad y libertad entre distintas castas que tiene el Estado. Agrega, en la misma forma debe tratarse sobre los reglamentos de la prohibición de introducción de esclavos, como sinónimo de su libertad, o sea, declarándolos libres. Después, en otra parte, como buen jacobino, Moreno nos dice... Pero lo acusaban, decías vos, no que era. Era medio jacobino igual, pero un jacobino para nosotros. Es como decir que Rosas no empalaba con un marlo en el ano a sus traidores. Sí, lo hacía, por eso era mazorquero. Pero en aquellos tiempos era así. Juzgarlo desde hoy, la violencia es absurda, porque en aquellos tiempos, como bien dice Moreno, una revolución se tiene que hacer de esa manera. En el artículo 15 de su plan dice, todas las fincas, bienes raíces y demás
de cualquier clase, de los que han seguido la causa contraria, serán secuestrados a favor del erario público. Igualmente los bienes de los españoles en quien concurren las circunstancias expresas en la reflexión antecedente. O sea, había que apropiarse del dinero de los ricos para repartirlo entre todos. Serán desterrados todos los españoles y patricios y demás individuos que no hayan dado alguna prueba de adhesión a la causa con antelación. Y los extranjeros, si están avecinados, no justifiquen haber mantenido... Bueno, veo la otra vez. que has logrado de lo superar que- ahí lo tenemos, ahí viene, ahí viene. Lo que pasa es que como estamos con el tema de la revolución, medio que funcionan a aceite todas las cosas ahora. Fue Sí, todo, ¿no? una especie de Ahí, estamos... steampunk criollo. A vapor estamos. No vuelve, algo que... Ahí está, ahí volviste, dice ahí volviste, Moreno ahí volviste. En Ahí cuanto a los volviste. árbitros que deben adoptar... Volví. En cuanto a los árbitros que deben adoptarse para fomentar los fondos públicos, dice Moreno, tienen que usar la plata que se saca a los ricos para la creación de fábricas e ingenios, industria, la agricultura. ¡Zurdo! Era un zurdo de aquello. Bueno, sigue acá explicando todo esto. Habla de que la intervención del Estado, dice, tomando los beneficios de todos los pueblos, que es para beneficiar al pueblo, y todo esto que él plasma después queda en la Constitución, y son muchos de los derechos que hoy tenemos los argentinos. Es muy interesante saber esto, porque como Moreno era un ilustrado, al igual que Belgrano dice una frase que le va a gustar a Andrés, que dice: la patria puede gloriarse del triunfo logrado por sus hijos en Tucumán. Qué belleza, porque acá lo convencimos de que había que pelear, de que le estaban haciendo la cama o lo estaban queriendo distraer en el norte esperando, pero acá los civiles, los ciudadanos tucumanos de escasa formación militar lo convencieron y se peleó, ¿verdad? Y bueno, vos, Fede, también sos bastante tucumano, de familia. Sí, digo mucho más palabras. Eso. Ustedes los tucumanos son como los uruguayos, son todos tucumanos en Argentina. No, nosotros hicimos primero el mate, anda. Bueno, hablando de mate, también... Dice Belgrano, nada valen las teorías, en vano las maestras explicarán y harán comprender a sus discípulos lo que es justicia, verdad, buena fe, si en la práctica las desmienten. Mejor que decir es hacer. Bueno, eso lo agregué yo. Parecía casi memoria, verdad y justicia salió ahí en ese versito. Claro. Belgrano, cuando empieza a explicar cómo tienen que ser las escuelas, no es mi ánimo desterrar el idioma nativo de los pueblos, sino que se enseñe junto al español. Belgrano dice, la mayor parte de la nación nueva se dirigirá primero al cultivo, después a la manufactura y en fin al comercio extranjero, al revés que ahora. ¿Qué pueblo fue jamás en sus principios manufacturero y comerciante sin haber primero poblado sus campañas y hecho producir la tierra? Primero la tierra. Y también dice, la felicidad y la perfección del hombre estriba en considerarlo no solo como un individuo, sino como un miembro de una familia, de un estado y de una gran sociedad humana. Traigo a colación estos temas porque siempre ellos se basaron en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los mestizos, y en la creciente idea de crear
una industria y por lo tanto defender a la peonada del campo y al trabajador de la industria. Y esto es un tema muy interesante, ya que hoy nos enteramos que hay un decreto que deroga un derecho que es el derecho a huelga, lo cual en épocas de la Revolución de Mayo, donde todos estos próceres avalaban el derecho de los pueblos, el derecho de las personas y el derecho de los trabajadores, el derecho de un país donde un Estado está presente y tiene el deber de desarrollar la industria y proteger a su pueblo y a sus trabajadores, nos encontramos en una dicotomía tremenda, una dicotomía tan grande que es imposible de entender, más cuando hoy se cumplen, también, el 25 de mayo van a cumplir 22 años de la asunción de Néstor Kirchner. Que Néstor Kirchner nos devolvió la creencia en la política y en este sentir de comunidad. Y continúa este plan, este modelo que lo pensó Moreno, Belgrano, Castelli, Monteagudo, este modelo que San Martín lo llevó a la práctica cada vez que fue liberando cada territorio de la patria grande, el modelo que Rosas defendió en la vuelta obligado, el modelo que Perón hizo realidad en sus gobiernos, y por eso sería bueno ver que todo esto que empezó el 25 de mayo y que hoy parece tan lejano, podamos volver a retomarlo, que podamos volver a sentirnos argentinos y entender que la patria se formó con la mayoría de un pueblo humilde, pobre, originario, afrodescendiente, mestizo, criollo, un pueblo que ya tenía su propia identidad aún antes de ser Argentina, un pueblo cuyos próceres crearon derechos para todos, derechos que hablaban del trabajador, de la mujer, de los niños, y que se fue perdiendo. Se fue perdiendo, pero Nos no, fuimos al final, se fue perdiendo, nos quedamos ahí en se fue perdiendo. lo pasa esto porque estamos con Ancu TV. Si fuese solo crítica vertido estaríamos. Pero por supuesto, esto es porque estamos promocionando a esta gente chamanística. Bueno, nos vamos cerrando con un tema, a ver si te Bueno, entendí. A ver, por eso, nos dejaste, pero en la mitad de a eso iba. se perdió todo, y ahora qué mierda hacemos, Ruso, o sea. Y si hay que hacer la famosa revuelta, hay que volver a nosotros, volver a sentirnos parte de una nación, de un colectivo. Hay que volver a cantar el himno como se cantó en el Bicentenario, donde estaba toda esa gente ahí cantando unida, donde yo me acuerdo que fui con mi vieja y mi vieja me dijo, la última vez que yo estuve acá fue cuando los militares nos reprimieron 3 días antes de Malvinas, cuando hicieron una marcha obrera, la multipartidaria. Y estuvimos todos ahí cantando el himno y ese sentirse que uno no está solo, que uno es parte de algo trascendente, que tiene sus orígenes arraigados en esta tierra y que va más allá de nosotros. Que volvamos a cantar el himno
unidos y no dominados. Si querés poner ese himno, esa plaza, ese 25 de mayo de 2010, que nos llena a todos de orgullo y que espero quienes vean esto vuelvan a sentirlo. Viva la patria, carajo. Nos vemos el martes que viene con De Ruso con Amor a partir de las 20:30. Los esperamos en vivo por acá. Feliz semana de mayo, compañero Ruso. Sí, para todos, y que reflexionemos que, como decía Moreno, la revolución no se hace sola, hay que salir y pelear. Un gran abrazo. Abrazo.